Hola amigos queridos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal 593. Hoy tratamos un programa de alto nivel donde vamos a hablar de justicia, derechos y el papel crucial de la Defensoría Pública, porque el acceso a una defensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Pero antes de entrar en materia, un agradecimiento especial a nuestra casa oficial, Vice Rooftop, el mejor lugar para disfrutar de una buena comida, bebidas y un ambiente inigualable. Si buscas un lugar para relajarte después de una jornada intensa, Vice Rooftop es la elección perfecta. Hoy tenemos el honor, amigos queridos, de recibir a una verdadera referente de nuestro medio del derecho como tal, María Cristina Meneses Sotomayor, abogada y doctora en jurisprudencia con una PhD en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con múltiples maestrías en Derecho Penal, Administrativo y Derechos Humanos. Ha sido defensora pública interamericana, directora provincial de la Defensoría Pública y es docente universitaria. Su trabajo en la defensa de derechos humanos y acceso a la justicia le ha llevado a ser reconocida a nivel nacional e internacional. Más allá de los títulos, María Cristina ha decidido dedicar su vida a garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. María Cristina, bienvenida a Legal 593, qué honor tenerte acá. Muchísimas gracias, Carlitos. Bueno, contenta de estar acá. Primero, saludarte y saludar a quienes nos están escuchando. En nombre del señor Defensor Público General del Estado, doctor Ricardo Morales, en nombre del director provincial de la Defensoría Pública, el doctor Herman Espinosa, quien me ha delegado estar presente. Y bueno, yo feliz de poder compartir y de poder hablar del derecho a la defensa y la Defensoría Pública. Como te dije, María Cristina, eso para nosotros es un verdadero lujo y honor poder contar contigo y con tu trayectoria y experiencia. Sé que este podcast lo miran bastantes estudiantes de derecho, lo miran jóvenes abogados que tienen ese entusiasmo por saber cómo es la vida de un defensor público, cómo se maneja la gestión intro o intra oficinas de Defensoría Pública. Pero bueno, antes de iniciar con toda esta institucionalidad de cómo funciona un defensor público, vamos a introducirnos al mundo del debido proceso como tal. El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que toda persona tiene derecho a llevar un proceso salvaguardando los principios constitucionales y tal. Para quienes no son abogados, que también nos ven en este podcast, mi querida María Cristina, ¿cómo explicarías el debido proceso en palabras simples? ¿Qué es esto del debido proceso? Bien, gracias, Carlitos. Primero, bueno, partir que el derecho a la defensa, para poderlo tener claro, es un componente esencial del debido proceso. Que el derecho a la defensa es un derecho humano. Ahora, ¿qué es el debido proceso? Lo que tú me preguntas. Es un conjunto de requisitos, un conjunto de garantías mínimas que deben observarse en toda instancia, sea esta judicial, administrativa o legislativa. Y que permite además que aquella persona contra la cual el Estado tiene que resolver un asunto puede estar en igualdad de condiciones. ¿Y cómo lo hace esto? A través pues de estas garantías mínimas. Esto es lo que lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ruano Torres versus El Salvador, en donde desarrolla ampliamente el derecho al debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa, que como decía es un componente principal de este debido proceso. Tal es así que la Convención Americana de Derechos Humanos determina cuáles son estos requisitos mínimos, estas garantías mínimas que se debe observar en todo proceso, no solamente en temas penales, sino en todo proceso administrativo, legislativo o judicial. Mira que la pregunta que tenía preparada ahora para ti iba por el mismo lado. Se cree, ¿no? Y vemos en los medios de comunicación que el debido proceso está como que envuelto en temas netamente penales, que el acusado, que el procesado, que la víctima, etcétera, se habla o se lo asocia con el derecho al debido proceso, pero en realidad no es así. El derecho al debido proceso incluso están en temas administrativos. Por supuesto. Como lo dije, en temas judiciales que pueden ser penales, administrativos, de cualquier materia, en administrativos, en legislativos, obviamente tiene que estar presente siempre y debe observarse. Y dentro de ello yo quisiera hablar del derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque el derecho a la defensa a veces no lo concebimos como que es un derecho humano. Y así lo es, así lo determina la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay que tener claro que el derecho a la defensa se dirige o que tiene dos aristas. El derecho a la defensa material, ¿cuál es este? El que es ejercido con actos propios de aquella persona que, por ejemplo, en un tema penal se está defendiendo.
¿Y cómo lo hace? ¿Cuál sería la exposición principal de este derecho de defensa material? Su testimonio. Y para ello, la Convención Americana de Derechos Humanos le rodea de ciertas garantías específicas, como por ejemplo, contar con un abogado para el que pueda rendir su testimonio, el que se cumplan ciertas características, condiciones, si es que no habla, por ejemplo, determinado idioma, que cuente con un traductor, que pueda no autoinculparse también, esto es importante. Esto respecto al derecho a la defensa material. La otra arista del derecho a la defensa es la defensa técnica. ¿En qué consiste esta? Que esta persona, hablando en materia penal, que tiene que o que está inmersa en un proceso penal, puede defenderse por sí mismo o puede contratar un abogado particular de su confianza, o si no puede defenderse por sí mismo o no ha contratado un abogado, el Estado debe proveerle de un abogado de forma irrenunciable. Y ahí es cuando entra la Defensoría Pública, que como lo decía en algunas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado precisamente este papel primordial que tiene la defensa pública en cada uno de los estados en cuanto a poder garantizar lo que decía hace un momento, la igualdad procesal de aquella persona que defiende sus derechos frente al Estado. Como para ir ahondando ahora sí el tema como coyuntural sobre esta conversación y esta charla, que ya la veo que está muy hermosa, mi querida María Cristina, me estás dando mucha información, sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo. Hay algunas confusiones que la gente que no conoce de derecho, que no está empapada como tal, o los jóvenes abogados o los jóvenes estudiantes que cursan la carrera de derecho, que se topan ya con estas figuras que son fundamentales y son parte prioritaria como de nuestro derecho como seres humanos, de la dignidad humana, de ser tratados dignamente en un proceso igualmente. Ahora, en la Defensoría Pública, ¿cuáles son los principales casos que se topan? ¿Se topan todos los casos en la Defensoría Pública? Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque la Defensoría Pública del Ecuador es una de las pocas defensorías públicas del mundo que no solamente abarca el tema penal, sino que abarcamos en nuestro trabajo otras materias. Y eso se encuentra previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, en la que se señala que en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, nosotros atendemos en materia penal, es decir, cualquier persona que esté siendo acusada de haber cometido un delito o que se encuentre privada de su libertad, atendemos a cualquier persona. Por ejemplo, si el presidente de la República o la persona que realiza la limpieza de las calles de nuestra ciudad dice, quiero que un defensor público me defienda, independientemente de su condición económica o social, nosotros intervenimos. Incluso un mega empresario multimillonario. La persona que sea en materia penal. En materia de víctimas, que también se encuentra dentro del área penal, igualmente interviene la Defensoría Pública en favor de cualquier persona, independientemente de su situación económica. Pero ahí sí tenemos una limitante que nos impone la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Intervenimos solamente en determinados delitos. ¿Cuáles son esos? De violencia de género, violencia intrafamiliar, asesinatos, femicidios, homicidios, tránsito, solo cuando existe muerte, delitos de odio y delitos contra la humanidad. Esos son los delitos en los que un defensor público puede intervenir. Y aquí hay que dejar claro también, y para nuestros estudiantes que nos están escuchando, que puedan revisar, existen algunas sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Se preguntarán por qué son vinculantes. Desde el 24 de julio de 1984, el Ecuador acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de ese momento, la jurisprudencia de la Corte es vinculante para nosotros. Entonces, si revisamos, por ejemplo, el caso Ruano Torres versus El Salvador, van a ver que la Corte se pronuncia en ese sentido, que es obligación del Estado proveer de un abogado gratuito a quien no cuenta con los recursos para poder defenderse. Y señala además que en temas penales, en este caso hablamos de la persona que está siendo acusada de haber cometido un delito o que se encuentra privada de su libertad, o en el caso de la defensa de víctimas, es irrenunciable esta defensa, no se puede negarle por el hecho de que tal persona que quiere ser defendido por la defensa pública cuente, por ejemplo, con recursos. Entonces, esto hay que tenerlo claro.
Otras materias, para que no se me olvide, otras materias que nosotros defendemos y que están previstas en el artículo 14 a adolescentes infractores. Defendemos también en niñez y adolescencia a aquellos derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿En qué tipo de procesos? Juicio de alimentos, patria potestad, tenencia. Aquí hay que dejar claro que nosotros defendemos a la persona que tenga a cargo al niño, niña o adolescente, que puede ser la madre, que puede ser el padre, que puede ser un familiar, que puede ser un vecino. Y aquí nosotros tenemos una limitante. Intervenimos en materia de niñez y adolescencia únicamente cuando la persona que tiene a cargo el niño, niña o adolescente se encuentra desempleado o su ingreso no supera los 2 salarios básicos unificados. En materia laboral también hay que aclarar que nosotros intervenimos solamente por el trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral, la parte más vulnerable, pero tenemos asimismo una limitante. ¿Cuál es esta? Desempleado o que su ingreso no supere los 2 salarios básicos unificados. Atendemos en inquilinato también, sea por el arrendador o el arrendatario, siempre y cuando el bien sea destinado a vivienda y el canon no supere un salario básico unificado. Atendemos en garantías penitenciarias y en movilidad humana a nuestras hermanas y hermanos extranjeros que buscan regularizar su situación acá en el Ecuador. Esas son las materias que atiende la Defensoría Pública del Ecuador y que se encuentran previstas en el artículo 14 de nuestra ley y que yo he traído para obsequiar a Carlitos. Esta es nuestra ley, la ley orgánica de la Defensoría Pública que establece en qué ámbitos y en qué casos puede intervenir un defensor público, así como también el trabajo que realiza los consultorios jurídicos gratuitos que forman parte de nuestra red de apoyo complementario. Muchísimas gracias, María Cristina. Estamos con nuestra ley orgánica de la Defensoría Pública. Mira lo amplio que es el derecho, en definitiva, lo encontramos en todos los ámbitos, en todas las situaciones de la sociedad como tal. Y justo quería topar dentro de todos los casos que la Defensoría Pública maneja, del defensor, el rol del defensor público. ¿Cuál es el rol como tal del defensor público? Hablamos ya a nivel institucional de la Defensoría Pública. ¿Cómo es el rol? ¿Cómo es la vida de un defensor público? El rol que cumple el defensor público es un rol maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa posibilidad de defender a seres humanos. Muchas veces yo he escuchado que dicen los defensores públicos defienden tal o cual persona. No, nosotros no defendemos ni a buenos ni a malos. Nosotros no defendemos a inocentes o culpables. Nosotros defendemos a seres humanos, a quienes les asiste este derecho a la defensa y que somos nosotros, en este caso, como defensores públicos, los encargados de velar porque se cumplan estas garantías mínimas que hablábamos hace un momento del debido proceso y que se les cumplan además sus derechos. Ese es nuestro trabajo, realmente es un trabajo maravilloso y aquí yo sí quisiera a los estudiantes pedir que puedan revisar, hay algunas sentencias de Corte Interamericana respecto al derecho a la defensa, el caso Ruano Torres y otros versus El Salvador, Martínez Coronado versus Guatemala. En Ecuador tenemos algunos casos, Chaparro Lapo versus Ecuador. Existen casos en los que la Corte Interamericana ha condenado o ha sentenciado a los estados porque a través de autoridades judiciales, fiscales, administrativas, no se ha permitido el derecho a la defensa en actos centrales. Por ejemplo, el caso Tibi versus Ecuador, el caso Acosta Calderón y otros versus Ecuador, tenemos el caso López Álvarez versus Honduras, tenemos el caso Barreto Leiva versus Venezuela, entre algunos otros que les dejo así como un pequeño abreboca para que ellos puedan leer y puedan empaparse un poco más del derecho a la defensa. Súper, mi querida María Cristina. Y mira que hay un mito. Yo pienso que esto es definitivamente un mito porque yo tengo muchos amigos a nivel nacional que son defensores públicos y son muy buenos. Aquí en Loja igualmente trabajamos juntamente con ustedes en el tema de defensoría pública en algunos temas y se nota la capacidad, sobre todo al tratarse de una ciudad como Loja, en donde nos gusta estudiar, nos gusta prepararnos bastante, y yo considero que esto es un verdadero mito. La sobrecarga, dicen, bueno, los defensores públicos tienen una sobrecarga de trabajo, tanto así que difícilmente el defensor público va a darle la importancia a tu caso correspondiente para que lo salvaguarde. Entonces nos vamos a ir con un defensor particular mejor, cuando hay determinadas situaciones. Incluso hay personas que dicen, bueno, vamos desmitificando todo esto, mi querida María Cristina. Hay personas que no tienen muchos recursos
trabajadores sobre todo, que quedan desprotegidos totalmente y tienen la posibilidad de acudir a una defensoría pública que les va a garantizar, tal como tú mencionabas, el derecho al debido proceso, donde todos los ciudadanos tenemos este derecho a que se nos garanticen tanto de una defensa material como de una defensa formal o no defensa técnica propiamente. Entonces, bajo estas consideraciones, este mito que dice que el defensor público tiene una sobrecarga de trabajo y que difícilmente le va a dar la importancia a tu caso. Bueno, aquí yo quiero resaltar lo que tú dices, Carlitos, y lo digo con orgullo y orgullo sano. A nivel nacional, mis compañeros defensores públicos son realmente buenos. Y lo digo porque desde instancias administrativas de la institución yo he podido verificar el trabajo que ellos lo cumplen. Y aquí en Loja no es la excepción. Todos mis compañeros de las distintas áreas son realmente buenos profesionales, capacitados, preparados, con maestrías que les habilitan desempeñarse en mejor forma en el área en la que ellos se encuentran trabajando. Y algo importante y que yo creo que debe acompañar no solamente es la preparación, es el humanismo que debe rodear a nuestro trabajo. Yo pienso que más que las palabras que yo pueda decir son los resultados que la Defensoría Pública a nivel nacional y particularmente en la provincia de Loja ha conseguido, los que permiten que sea la ciudadanía quien cambie este criterio y quien cambie este mito que tú decías. A veces pensamos que lo público es malo. No, yo puedo hablar de la Defensoría Pública y no es así. A veces pensamos que la carga laboral que tenemos es bastante, sí, yo lo puedo decir, yo soy una defensora pública de carrera, trabajo 10 años en la institución, pero eso no impide que uno pueda demostrar cuál es su profesionalismo y el humanismo al momento de poder patrocinar y poder participar en cada uno de los casos que nos son asignados. Yo te cuento, hace poco llegó una señora que renunció a su defensa particular por cuanto no tenía dinero para poder sufragar esos gastos. El juez dispuso que al no contar con defensa, un defensor público intervenga. Me asignó el señor director, me asignó el caso, me lo asignaron el día viernes y teníamos la audiencia de juicio el día lunes. Y la señora, cuando yo la llamé el fin de semana para preguntarle, le digo, vea, estoy preparando el caso, y me dijo, es que mi anterior abogado dijo que sin duda el defensor público va a ir a pedir que se difiera el caso porque no contaba con el tiempo para prepararlo. Yo le digo, vea señora, usted ha esperado, son algunos años los que ha esperado para poder conocer qué pasó con su hijo. ¿Usted cree que yo le voy a hacer esperar más? Le digo, yo soy la defensora pública de víctimas, yo estoy aquí para apoyar el trabajo que hace Fiscalía y perdóneme si le llamo en sábado, pero yo estoy preparándome adecuadamente para poder ayudarle y poder apoyarle en este caso. La pasamos a la audiencia en el caso de los defensores de víctimas y esto hay que señalar, nosotros apoyamos el trabajo que hace Fiscalía, nosotros trabajamos conjuntamente con ellos. ¿Para qué? Para que se puedan respetar los derechos de las víctimas, para que se puedan garantizar además a ellos esta protección que el Estado brinda a través de las medidas de protección, que en este caso son judiciales porque ya hablamos de un proceso, así como también que se pueda hacer justicia y dentro de ello se pueda reparar de forma integral a la víctima. Qué genial. Mira que lo estamos dejando totalmente en claro y todos los estudiantes, todos los abogados, toda la gente que nos está mirando en este podcast, realmente hay confusiones, hay situaciones en las que nos hace adelantar criterio, tenemos un prejuicio sobre los profesionales que se encargan de la defensa como defensores públicos en este caso. Y miren, pueden darse cuenta que tenemos una de las mejores defensoras públicas y para mí es un honor tenerla aquí en el programa, el Legal 593, en donde pueden ustedes percatarse de que el trabajo duro, la preparación constante, la responsabilidad que tiene un funcionario público y más aún el rol y la responsabilidad que tiene como tal un defensor público es enorme, así que no hay que tener miedo, hay que más bien aprovechar esta inversión que el Estado hace en los profesionales que hacen la defensa pública como tal. Por supuesto, yo lo decía, Carlitos, hace un momento, Defensoría Pública no cuenta con publicidad, nosotros no pagamos publicidad. La mejor publicidad que nosotros tenemos es la recomendación de nuestras usuarias y de nuestros usuarios por los casos en los que les hemos podido servir y que ellos han visto que la defensa que nuestra institución les ofrece es una defensa técnica,
una defensa de calidad, pero sobre todo humanista. Entonces, no quiero pecar, quizá digan porque ella es compañera, porque ella es defensora pública. Sí, yo llevo 10 años en la institución, tengo mucho cariño a la institución, a la Defensoría Pública, por el tipo de servicio que presta. Por eso le tengo más cariño aún, porque me ha permitido poder ayudar y servir a la gente. Pero más allá de eso, yo lo digo 100%, los profesionales que trabajan en la institución están 100% preparados en cada una de sus áreas, porque nos encontramos distribuidos en áreas, tenemos materia penal, tenemos materia de víctimas, niñez y adolescencia, laboral, inquilinato, movilidad humana, garantías penitenciarias, y en cada una de ellas los funcionarios de la Defensoría Pública han demostrado su probidad, pero lo que yo siempre destaco y que es muy importante, el humanismo. No falta, dentro de lo que dices, mi querida María Cristina, no falta aquella persona que descontextualice la labor de ustedes y vaya a la institución y diga, por ejemplo, necesito un defensor público. Vi el podcast maravilloso de Legal 593, en donde estuvo María Cristina y dijo que esto es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Entonces, quiero demandarle daños y perjuicios a una persona. ¿Hasta qué punto o de qué manera podrían la Defensoría Pública o un defensor público acompañar la defensa por decirle, quiero demandarle a este señor? ¿Y ustedes cómo miden ese tema de si es un tema malicioso, es un tema que realmente vale la pena seguirlo o alguna situación? Bien, primero, el artículo 14 nos determina en qué áreas nosotros podemos intervenir. En tema de bienes y dinero no interviene la Defensoría Pública, entonces eso hay que dejarlo claro también, porque a veces nos pasa que llegan ciudadanos y que dicen, se me ocurre, tengo un juicio de inventarios y quiero que el defensor público me ayude. Nosotros no podemos porque tenemos una ley orgánica de la Defensoría Pública que en el artículo 14 nos lo prohíbe, no podemos intervenir. O tengo un juicio ejecutivo, tampoco interviene el defensor público. En el artículo que mencioné se encuentra claramente definido y esto fue muy importante en la vida de la institución. ¿Por qué? Porque antes de eso nos pasaba que había discrecionalidad y que decían, bueno, defensor público intervenga, y al ser orden de una autoridad judicial uno tenía que cumplirlo. Ahora la ley nos determina con claridad en qué podemos y en qué no podemos intervenir. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes o de qué forma lo pueden hacer? Cualquier ciudadana, cualquier ciudadano puede acudir a la Defensoría Pública del Ecuador e indicar, necesito que me ayuden en determinados temas. Si son de las materias que nosotros no podemos patrocinar, la ley nos permite asesorar, brindarles la asesoría, pero finalmente tendrán que buscar el patrocinio de un abogado particular para la defensa de sus derechos. Si es de las materias que nosotros sí podemos patrocinar, a más de brindar la asesoría, la asistencia legal, asumimos el patrocinio. Esa es una de las formas. Otra de las formas, a través de el juez, la jueza que nos envía a la Defensoría Pública la petición para que se designe un defensor público y ahí nosotros intervenimos por esta disposición judicial. ¿Cómo también nos pueden localizar? En la página web de la Defensoría Pública, www.defensoría.gov.es, hay un formulario en donde se puede hacer llegar cualquier inquietud legal que uno tenga, se asigna a un defensor, el defensor se comunica con esta persona y si es que es una de las materias patrocinables previstas en el artículo 14, nosotros intervenimos o si no, se brinda únicamente la asesoría. Es maravilloso hablar sobre el tema de la Defensoría Pública porque hay tantas preguntas que quisiera hacerte y el tiempo es tan corto. Y sobre todo con el tema de la defensoría, el defensor público como tal. ¿Hay algún mecanismo de excusa de un defensor público para determinados casos? Bueno, hablemos de lo que permite la ley orgánica de la Defensoría Pública y de los turnos que ustedes también manejan. Cuando existe esta posibilidad en donde se te delega un caso particular detallado, ¿tú puedes negarte a rechazar el caso? La ley orgánica de la Defensoría Pública lo señala con claridad en su artículo 8 y lo podemos hacer cuando existe conflicto de intereses. Ahí podemos nosotros presentar nuestra excusa ante el señor director provincial y él será el encargado de poder evaluar si existe o no existe un conflicto de intereses y, de ser el caso, asignar a otro compañero, defensora o defensor público. Esa era la primera pregunta. La segunda, Carlitos, me distraje. Carlitos me regaló una pelotita y me distrajo. Estaba jugando. No voy a dudar en utilizarla. Me distrajo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Hay casos en los que
por ejemplo, la gente dice, yo no sé cómo puede existir defensor público para este señor, para este procesado, para este denunciado, etcétera. Al respecto, o sea, el defensor público está armado de toda la investidura pública para poder ejercer el derecho técnico de la persona independientemente de lo que... De quien sea. Que todos tenemos derecho a una defensa. Por supuesto, lo que dije hace un momento, el defensor público no defiende buenos o malos. Exacto. No defendemos inocentes o defendemos culpables. Nosotros defendemos seres humanos y desde ese punto de vista nosotros lo vemos y realizamos nuestras defensas, que como lo digo, son técnicas para poder obviamente garantizar sus derechos. María Cristina, específicamente. Allá me acordé, eran los turnos, ya, bueno. Ahí vamos haciendo. Ahí vamos. ¿A qué nos dedicamos, María Cristina? El área que usted maneja en la Defensoría Pública. Bien, al momento me encuentro en el área de víctimas. En este caso, nuestro trabajo se orienta a poder apoyar a aquellas personas que sean víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, asesinatos, femicidios, homicidios, delitos de odio y delitos contra la humanidad. Específicamente, el trabajo que yo realizo al momento es el poder patrocinar a aquellas víctimas, especialmente de contravenciones de violencia intrafamiliar, que es una de las infracciones que mayor demanda tiene en la provincia de Loja, así como también a las víctimas de delitos contra la vida y también a aquellas víctimas en delitos que son ocasionados por adolescentes infractores. En su calidad de defensora pública, mi querida María Cristina, ¿has encontrado o cuál ha sido, creo, el mayor o la mayor vulneración que has encontrado, has evidenciado con respecto a violaciones al derecho al debido proceso? ¿Han existido? ¿Te has percatado de eso? Algunas que en su momento se les ha presentado pues a las autoridades judiciales, obviamente, para que ellos puedan hacerlas. Pero hay algunas, la vulneración al derecho a la defensa mismo, a veces hay procesos que nos llegan a nosotros, no desde el inicio, sino nos llegan ya en etapas avanzadas, en la etapa de juicio, por ejemplo, y uno puede percatarse de algunas vulneraciones que se han presentado y que en el momento procesal oportuno se hacen conocer a los jueces, pero han sido algunas. Al respecto, bueno, ya pasando de segmento, ya vamos aligerándonos un poquito porque la parte formal educativa como que ya la hemos pasado. Ya, muy bien. Vamos con un reto rapidísimo, María Cristina. Ya. Te diré algunas frases y tú nos dirás si son mito o verdad. Ya. ¿Sí? Explicando el por qué. Si me detienen, tengo derecho a guardar silencio hasta que llegue mi abogado, es decir, voy a estar mudo todo el proceso de mi detención. A ver, aquí hay que tener claro dos cosas y te cuento algo que me pasó a mí. El derecho de la persona es a ser escuchada en igualdad de condiciones en el momento procesal que requiera o a guardar silencio. Me pasó una vez que con un usuario, el señor dijo, sí, yo voy a dar a conocer qué es lo que pasó, comentó a los señores jueces qué era lo que había sucedido y dijo, a partir de este momento no voy a hablar. Entonces la otra parte obviamente se molestó y me dice, eso es deslealtad. No es deslealtad, es el derecho del señor. Yo tengo derecho a ser escuchada en igualdad de condiciones por los jueces. Y también en cualquier momento me asiste el derecho a guardar silencio. Entonces, él estaba ejercitando sus dos derechos a la vez. Vamos con el otro. Ya. Cuando una persona es detenida, es necesario justamente que se le lean los derechos, que se grabe un video y si no se lo graba y si no se lee es detención ilegal. Creo que es un tema que siempre es como que hablado y discutido. A ver, es importante que se les dé a conocer cuáles son sus derechos. Cuáles son sus derechos y dentro de ello se le informa que él tiene derecho a contar con un abogado particular o con un defensor público para que le pueda asesorar. En algunos casos yo he visto, sí, los graban. Por ejemplo, cuando existen contravenciones o delitos de tránsito, los señores agentes de tránsito son muy cautos y ellos graban el momento en que están haciendo la lectura de sus derechos. En otros casos, por ejemplo, en materia penal, yo veo que les hacen firmar un acta en el que se les indica que se ha dado lectura de los derechos y las personas pueden indicar o no. Esto es muy importante porque ellos tienen que conocer cuáles son los derechos, el motivo por el cual les están privando de su libertad. Mire que es importante, ahorita que vamos topando estas situaciones ya un poco más ligeras, conocer para todas las personas que en algún momento puedan enfrentar una situación que deben respetarse los derechos de las personas, independientemente, claro, si eres culpable o no,
tiene que respetarse tu derecho constitucional a la defensa, que te informen por qué te están deteniendo. ¿Qué autoridad le está privando, Exacto. si es que es con una orden de un juez? O sea, son situaciones básicas. O, por ejemplo, las personas extranjeras tienen que comunicar a la embajada o al consulado más cercano. Si es una persona que no habla nuestro idioma, tiene que proveérsele de un traductor para que lo pueda entender. O si no, mira, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo contrario? Total, una nulidad inminente, pienso yo, cuando no se te respetan tus Se le está derechos. vulnerando sus derechos, y cuando hablamos de una flagrancia, al momento en que se nos permite argumentar respecto a la calificación de la legalidad de la aprehensión, las defensas de las personas, sobre todo de las privadas de libertad, tenemos que analizar primero si se ha cumplido el supuesto del artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la flagrancia, en qué casos se considera flagrante un hecho o no, y segundo, verificar que los derechos humanos de esta persona le hayan sido garantizados. Qué lindo conversar contigo, María Cristina. Otra pregunta, ya para ir cerrando todo este maravilloso conversatorio que hemos tenido contigo. ¿Un libro que recomendarías a cualquier persona interesada en justicia y en derechos humanos? Ay, tengo un montón. La más difícil de las preguntas de la tarde. Sí, ahí sí me has puesto a pensar, porque tengo algunos. En materia penal, por ejemplo, el libro de Pablo Encalada, de Teoría del Delito. Para los estudiantes en materia penal es importante que conozcan teoría del delito. Van a acusar o van a defender, tienen que manejarlo. Se me ocurre ahorita así, pero existen algunos otros que realmente son muy, muy buenos. Voy a hacerte una listita, Carlitos. Perfecto, la vamos a esperar y la vamos a publicar. Si pudieras cambiar una ley en el Ecuador, una sola, ¿cuál sería? Yo creo que cambiar leyes no las cambiaría. El Ecuador es uno de los países que más leyes tiene. El problema es que no las cumplimos, el problema es que no las respetamos. Tenemos una constitución súper garantista. ¿Qué está pasando? Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que cuando fue aprobado era muy garantista. Ahora ha ido variando de acuerdo a la necesidad del electorado. Hablamos de un populismo penal. Entonces, yo pienso que no es cambiar leyes por cambiar. Las leyes que al momento de hacerlas tienen que ser bien hechas, no tienen que obedecer a un populismo penal, tienen que obedecer a un criterio técnico, y de ahí depende de nosotros, de los ciudadanos, el poder conocerlas y el poder respetarlas. Y mira que vivimos, o actualmente nosotros estamos abocados a ejercitar nuestra facultad como abogados en un Estado constitucional de derechos que respeta propiamente la dignidad humana. En ese sentido, se supondría, ¿no?, que la ley tendría que funcionar súper bien. ¿A qué crees que se debe? ¿Falta de información, falta de educación como tal a la ciudadanía en general, a las administraciones públicas? ¿O es simplemente que no nos gusta acatar la norma? Bueno, yo creo que existen muchas falencias en nuestras leyes desde el momento en que son concebidas, porque, como lo dije hace un momento, no son redactadas en función de la situación técnica que se requiera, sino que muchas veces son aprobadas por clientelismo popular, llamémoslo así, por lo que dije hace un momento, punitivismo popular. Por quedar bien con cierto sector del electorado, apruebo tal o cual norma que creo que podría convenirles a ellos, sin tomar en cuenta si realmente eso es lo que se requiere o no. ¿Qué es lo que nos falta en el Ecuador? Política criminal, un buen programa de política criminal. ¿Qué más nos falta? Empezar a trabajar en prevención. A los adultos no nos pueden cambiar ya el chip que nosotros tenemos de tal o cual situación, pero sí podemos empezar a trabajar en prevención con los niños. ¿Por qué no hablamos de violencia? ¿Por qué es tan difícil que en las escuelas, que en los colegios se pueda hablar de este respeto que nos debemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, no por ser hombres, no por ser mujeres, por ser seres humanos? Entonces creo que realmente nos falta muchísimo en temas de prevención, en temas de educación, en temas de respetar la norma, porque conocemos muchos de los ciudadanos también la norma, quizá no a profundidad porque no somos abogados, pero las conocemos. Sin embargo, la viveza criolla también nos lleva a lo que dicen, echa la norma, echa la trampa, parece que es, no soy muy buena echa para la ley, echa la eso, ¿sí? Entonces yo creo que es un conjunto realmente de situaciones que deberíamos empezar a cambiar.
Totalmente de acuerdo contigo, mi querida María Cristina. Creo que hay que trabajar bastante. Y de hecho, ese fue el motivo de todos nosotros para crear este espacio legal, más que espacio legal como tal, un espacio de educación en donde podamos nosotros, como conocedores de la norma tal, poder indicar a toda la gente, incluso la que no es abogado, la que no es especialista en derecho como tal, en irnos educando un poco con los temas legales como tal. Para finalizar, ¿te gusta el cine? Sí. Una película de abogados con la que te identifiques o la que te guste. Uy, una película de abogados con la que me identifique. Yo creo que para películas de abogados la vida diaria, el trabajo diario que tengo, no se me ocurre ahorita alguna. No se me ocurre. Me gusta leer novelas, por ejemplo, de abogados. Existen algunas novelas buenas de John Grisham, son muy buenas. Tiempo de matar, por ejemplo, que la llevaron a película y en el que se puede ver inclusive dentro de la audiencia de juicio algunos temas que son importantes y que se debe considerar. Pienso que los libros de John Grisham como novelas, y que han sido novelas además llevadas a películas, son muy interesantes y que sería bueno que los estudiantes lo puedan ver y que empiecen a comparar. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a ver en Tiempo de Matar? En los Estados Unidos tenemos un juicio por jurados, acá no lo tenemos, empezar a comparar porque es bueno, porque es malo, porque nuestro sistema tiene esta forma, digamos así, de juzgar. O sea, sería bueno y les va a ellos a llamar la atención y van a aprender. Fíjate que eso también yo lo sé realizar con mis estudiantes, y yo doy procesal en la U, entonces cuando hablamos de litigación oral yo siempre pongo como ejemplo las películas, el cine estadounidense, que te muestra pues un panorama distinto. Hablamos de un jurado, hablamos de un mecanismo distinto de llevar a cabo una audiencia como tal. Sin embargo, hay aspectos que son importantes tener, por ejemplo, el interrogatorio. Nosotros que estamos en los tribunales todo el tiempo, el tema de interrogar, saber interrogar adecuadamente o saber objetar los alegatos. Las objeciones. ¿Cómo desarrollas un alegato? ¿Cómo desarrollas una buena objeción? Yo creo que este es un tema que igualmente para nuestros amigos abogados que nos están viendo, hay que cortar muchísima tela y hay que educarnos también como abogados para no alegar por alegar o no objetar por objetar. Exacto, para que nuestra intervención sea técnica. Yo también siempre les digo a mis estudiantes, soy profesora y algunos años de Procesal Penal 2, y la recomendación que yo les hago es no se conformen con lo que los profesores les compartimos. Vayan más allá y mi recomendación principal es vayan a las unidades judiciales. Vean las audiencias, escuchen, pongan atención, qué dice el juez, qué dice el fiscal, qué dice el defensor, porque esa es quizá la mejor forma de aprender. Las leyes están ahí, los códigos están ahí, y no soy mejor abogada por saberme el código de memoria, no. Soy mejor abogada porque, además de ser una humanista, yo siempre les digo, tienen que ser humanistas, tienen que saber cómo actuar técnicamente. Hoy en día, lo que tú decías, tenemos algunos libros en los que nos enseñan litigación oral, estas técnicas que son tan importantes, cómo presento mi alegato inicial, cómo desarrollo mi teoría de caso, interrogatorio, contrainterrogatorio, qué preguntas puedo hacer, qué preguntas no puedo hacer, cuándo es el momento adecuado para objetar y en qué casos debo objetar. No debo objetar por objetar, debo objetar fundamentadamente el alegato final. Entonces es muy importante que ellos aprendan no solamente de los libros, no solamente de las normas que son importantes, sino también que empiecen a vincularse con lo que va a ser el ejercicio de su profesión, y qué mejor forma que hacerlo que ir a audiencias, escucharlas y aprender de ellas. Súper chévere, mi querida María Cristina, muchos tips que nos acaba de dar nuestra querida invitada en esta tarde sobre cómo profundizar el derecho en la práctica como tal. Si soy un estudiante de derecho, dice, ay, estoy a punto de graduarme, no sé qué voy a hacer, no tengo práctica, no tengo experiencia, pero bueno, a los jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo en ese momento, son tips muy buenos. Leer sentencias, leer jurisprudencia, ir a las audiencias. Decía una vez, no sé si a lo mejor tú has tenido la oportunidad de escucharlo o verlo, a Miguel Carbonell, y él decía propiamente que esto de ir a sacar copias en un juzgado, de ir a revisar el proceso para sacarle copias o ir a presentar un escrito, no es precisamente la verdadera práctica del estudiante de derecho, sino más bien
leer jurisprudencia, si es que te envían a presentar una demanda, bueno, voy a analizar la demanda, cómo está estructurada, si es que mi abogado con el que estoy haciendo mi práctica tiene una audiencia, me voy a empapar para ver cómo voy a fundamentar la audiencia, etcétera, ¿no? Por supuesto, Carlitos, mira, nosotros tenemos esa alegría, digamos así, y orgullo sano también de contar con jueces extraordinarios en la provincia de Loja en su mayoría. Y realmente esas sentencias de estos jueces son una posibilidad de aprendizaje maravillosa. Literatura doctrinaria. Lean, exacto, lean las sentencias, porque como lo digo, no con ánimo de congraciarme con nadie, pero tenemos jueces realmente buenos en la provincia de Loja. Ahí está propiamente la aplicación del derecho como tal para poder aprenderlo de mejor forma. Bueno, antes de la última pregunta que te voy a hacer. Vengo yendo a la última pregunta, acá me están dando la razón. Creo que voy a hacer uso. No comparto la violencia, pero creo que voy a hacer uso legítimo de esta pelotita. De la pelotita de Legal 593. Bueno, antes de que hagas uso legal, legítimo de la pelotita, quiero darte un obsequio, mi querida María Cristina. Primero que nada, agradecerte de parte de Legal 593 y también de este equipo maravilloso que está atrás, este gran proyecto, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros y poder regalarnos tu conocimiento, todo lo que has vivido y la trayectoria que has tenido como defensora pública. Y de parte, siempre emitir la mejor de las vibras, así como este lugar. Gracias. Mi querida María Cristina. Muchas gracias. Muchísimas Carlitos, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué lindo. Espero tenerte en otras ocasiones para seguir hablando del derecho acá. Seguro, cuando me necesite. Acá de seguro te vamos a necesitar muchísimo. La última pregunta. Ahora sí, el mensaje que le dejas a todos los jóvenes, a todos los abogados jóvenes igualmente que tienen esta avidez por seguir el derecho como tal, porque se identifican con el rol del abogado, con el rol del defensor público. A lo mejor hay algunos estudiantes que nos están viendo y dicen, bueno, yo quiero ser defensor público, quiero defender a las personas porque soy humanista, porque también me vinculo, me identifico con la satisfacción de servir a las personas. Bien, yo creo que lo más importante es tener claro siempre que somos seres humanos trabajando para seres humanos. Hoy son estudiantes, mañana serán fiscales, serán jueces, serán defensores privados, serán defensores públicos, secretarios, funcionarios judiciales. Entonces hay que tener claro primero que somos seres humanos trabajando para seres humanos, que el humanismo, que la solidaridad no se pierda quizá con la intención de ganar un caso. Yo creo que no solamente gana el caso el que, por ejemplo, en materia penal consigue la ratificación de inocencia. ¿Gana el caso quién? El que ha buscado la mejor alternativa para su usuaria, para su usuario, obviamente manteniéndose dentro de la buena fe y la lealtad procesal. Invitarlos a actuar siempre con buena fe, con lealtad procesal. A veces, cuando somos estudiantes, dicen, quiero ser juez para tener poder, o quiero ser defensor para tener poder, o quiero ser director o funcionario administrativo de tal para tener poder. No, el poder más importante que tiene cada ser humano es ser mejor cada día uno mismo. No estamos en competencia con nadie, estamos para ser mejores nosotros, para poder servir mejor, y ese poder de servir no lo tiene cualquiera. Entonces, aprovechar esa posibilidad de poder ayudar a quienes confían en nosotros y a quienes esperan que con humanismo y con conocimiento nosotros podamos brindarles una alternativa a su inconveniente. Qué bonito mensaje, María Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Te reitero este agradecimiento. Y así es como, mis queridos amigos, hemos llegado ya a la parte final de un nuevo episodio más de Legal 593. Hoy aprendimos muchísimo sobre el derecho al debido proceso, el papel clave de la Defensoría Pública y la importancia de conocer nuestros derechos y también el rol de un defensor público. María Cristina, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, Carlitos. Y por supuesto un enorme agradecimiento a Vice Fruit Tough, nuestra casa oficial, el mejor lugar para disfrutar de buena comida, bebidas increíbles y un ambiente espectacular. Si todavía no lo has venido a visitar, pues te lo recomiendo al 100. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes, compartir este episodio y estar atentos a nuestros próximos programas. El conocimiento es poder, y aquí en Legal 593 puedes desarrollarlo y tenerlo de manera descomplicada. Lo hacemos accesible para todos. Esto fue Legal 593. Nos vemos en una próxima ocasión.